Quédate en Trending porque es el momento de repasar las tendencias de la última semana. La titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, propuso que la institución sea eliminada, ya que considera que no responde a las necesidades actuales. En su lugar, planteó la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Internautas no tardaron en demostrar su inconformidad ante la propuesta. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso aprobar una reforma migratoria que le permitiría cerrar la frontera con México cuando se considere que haya una crisis en esta región. La jirafa Benito se reunió con una nueva familia en el Parque de Conservación de Vida Silvestre, African Safari, en la ciudad de Puebla, provocando memes en su llegada al lugar. Activistas en contra de las corridas de toros decidieron vandalizar la Plaza México en la capital del país, en protesta de esta práctica, la cual denuncian como maltrato animal. San Francisco y Kansas City fueron los grandes campeones de las finales de conferencia de la NFL, con lo que aseguraron su lugar en el Super Bowl 58. Taylor Swift aprovechó la victoria de los Chiefs para celebrar con su novio Travis Kelce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de la señal de TV UNAM. Tenemos pues un nuevo programa, un nuevo año y por supuesto nuevos temas y nuevas tendencias para todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que se ha difundido en redes sociales en las últimas semanas, y es que vemos el impacto que tiene una sola foto a través de las redes sociales, ya que se difundió una flor de jacaranda que está floreciendo en la Ciudad de México, lo que preocupó a todos los citadinos por el cambio climático y el calentamiento global, que es lo que vamos a estar viendo en el programa de hoy. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto compartir ya un nuevo programa y un nuevo año aquí en Trending contigo. Hola Pau, estoy muy bien, feliz de saludarte y también de compartir una nueva emisión de Trending, particularmente de este programa en el que, como bien lo decías, pues vamos a hablar acerca de esta noticia que definitivamente nos sorprendió a todos, la supuesta floración temprana de la jacaranda que circuló tanto en redes sociales que provocó diversos sentimientos desde preocupación, pero también cierta confusión, y es que hay que decir que la verdad sí se están presentando diversas alteraciones en los ecosistemas a raíz del cambio climático, como ya lo adelantabas, Pau, y es por eso que en este programa pues vamos a revisar qué está pasando realmente con las jacarandas, cuáles son esas otras especies que también han sido impactadas, y a propósito de todas estas alteraciones, en la entrevista vamos a estar hablando pues de qué tan cálidas esperan las temperaturas para este 2024. Así es, bien lo mencionas, Viri, pero como siempre vamos a iniciar nuestro programa hablando del concepto, en este caso jacarandas, y un poquito más de su contexto en el primer minuto que nos presenta Valeria. Entre marzo y abril, algunos lugares de la Ciudad de México, como Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec y Ciudad Universitaria, se adornan de tonos azules y morados debido al florecimiento de las jacarandas, las cuales anuncian la llegada de la primavera. Estas plantas pertenecen a la familia de las Vignoneaceas, que son originarias de América del Sur y se han extendido por varias partes del mundo. La especie responsable de inspirar hermosas tardes pintadas de morado y violeta en la capital del país es la jacaranda mimosifolia, que llega a medir más de 20 metros, lo que hace más significativa su presencia en avenidas y parques. En las últimas semanas, las jacarandas han causado revuelo en las redes sociales, pues el espectáculo visual de sus hojas ha comenzado en pleno invierno. ¿Por qué esta floración anticipada es preocupante y no se queda solo en una cuestión estética? Quédate en esta emisión de Trending. Desde hace años, cada primavera vemos florecer e inundar de violeta el color de nuestra ciudad, Viri, debido a las jacarandas, pero poco sabemos de su origen y de su historia y de cómo llega a nuestro país desde el siglo XIX. Así es, Pau, este pintoresco, majestuoso y hermoso árbol que se ha convertido pues en eso, en un símbolo del paisaje y la cultura de nuestro país, tiene una muy peculiar historia, y en la siguiente nota nuestra compañera Zaira nos explica más acerca de la llegada de las jacarandas a nuestro país. Vamos a conocerla. Coloridas y perfumadas, las jacarandas se han convertido en un símbolo icónico de la capital, pero ¿sabías que no son nativas del país y que su presencia en la ciudad se remonta a finales del siglo XIX? Originaria de América del Sur, la jacaranda fue traída por Tatsugoro Matsumoto, un jardinero japonés que fue contratado por el entonces presidente Porfirio Díaz para que embelleciera la ciudad, sembrando árboles, plantas y semillas.
El paisajista tenía como principal anhelo sembrar árboles de cerezo. Sin embargo, esto no fue posible porque no lograron sobrevivir al clima, ya que estos ejemplares están acostumbrados a estaciones con temperaturas templadas, pero con inviernos fríos. En busca de una alternativa, Tatsugoro Matsumoto seleccionó a las jacarandas, un árbol tropical que conoció durante un viaje a Perú, y fue así que al atravesar fronteras americanas, se enraizó en el suelo azteca, convirtiéndose en un emblema vibrante que forma parte del folclore mexicano, del arte, la cultura y la vida cotidiana. Sabemos que la llegada de las jacarandas a nuestro país es en primavera, sin embargo, en las últimas semanas vimos florecer en algunas zonas de la Ciudad de México esta flor que definitivamente puso en alerta no solamente a la población, Viri, sino también a muchos investigadores que están hablando sobre el tema o que llevan años investigando a esta flor, y es por eso que también vamos a ver su relación con el calentamiento global y el cambio climático. Y es que recordemos que el clima pues está directamente asociado, por supuesto, con la floración de las plantas, Pau. Por eso, si se llegan a presentar pues ciertas alteraciones en las temporadas, también se presenta un impacto directo en los procesos ambientales de muchas especies, lo cual no solo afectaría a las jacarandas, sino a otras especies de plantas. Es por eso que en la primera parte del reportaje vamos a conocer realmente cuál es esta situación, si hay una floración o primavera anticipada, todo esto en voz de los expertos y de nuestra compañera Nicole. Las jacarandas nos cautivan con su hermoso morado en primavera y en otoño, llenando a la ciudad con su esplendor. Pero en lo que va del mes de enero han florecido en algunas partes de la ciudad, que aunque sí es un gran espectáculo, la realidad es que es algo por lo que debemos preocuparnos. Son alertas de lo que está pasando con el cambio climático y obviamente con el calentamiento global. Todas las especies, incluidos nosotros al final, tenemos una interacción con nuestro ambiente que se refleja en cómo desarrollamos nuestros ciclos de vida. Las jacarandas, como cualquier otra especie de flora, tienen un ciclo de vida que dependen de su entorno. Pero si el clima y las temperaturas cambian como hemos estado notando en estos días, la planta también adelantará o atrasará ciertos procesos. Esto hace que si hay algo de lluvia y hay calor, las jacarandas que son muy tropicales están en su medio, en lo que necesita la planta para producir flores, frutos y semilla. Entonces se empiezan a reaccionar a estos factores, pero se viene la temporada de frío y se corta. Aquí en la ciudad tenemos un clima muy benigno y realmente hemos visto que en los últimos años los días de frío son cada vez menos. En el caso particular de las plantas, pues están muy asociadas a lo que sucede con el clima que las rodea. Eso determina en qué momento deben de iniciar sus procesos de floración, germinación, como decía, generación de frutos o semillas. Y algo que sabemos que el cambio climático va a estar modificando en estos organismos es justamente la temporada en que suceden naturalmente estos procesos. Las jacarandas son la primera alerta de las consecuencias del calentamiento global y dio hincapié a voltear a ver a otras especies de flora que se encuentran afectadas. Aquí en el Pedregal de San Ángel, el palo loco es la planta emblema del Pedregal y llevaba unos 3 años que no hemos podido colectar semilla del palo loco porque el fruto no se alcanza a madurar. Plantas nativas, las que sí crecen en su medio natural, sí dependen de la producción de semillas que tengan. Si esta producción de semillas se corta, esa población sí puede ser mermada. Eso sí es más preocupante que las jacarandas. Llegó el momento de hacer una pausa, pero al volver hablaremos sobre las alteraciones en las temporadas. ¿De verdad estaremos ante una primavera anticipada? Además, conoceremos un poco de la labor del Jardín Botánico de nuestra universidad. Ya volvemos, esto es En Trending. Ya
volvemos a En Trending, continuamos platicando sobre las jacarandas y pues esta floración temprana que se ha venido hablando, Viri, a lo largo del programa. Y es por eso que ahorita vamos a hablar de otro tema muy importante que va ligado a esto, que es el calentamiento global, el cambio climático. Y es que desde 2023 se han registrado altas temperaturas y para este año también se espera que suban mucho más, lo cual ha alertado mucho a la población y también a los científicos para saber qué nos depara en este año. Es por eso que vamos a hablar de lo siguiente en la entrevista con el doctor Julián Velasco. Él es doctor en Ciencias por la UNAM y también es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la misma universidad, a quien damos la bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Trending. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, pues para comenzar con nuestra charla, primero que nada quisiéramos preguntarle cuáles son estos cambios o alteraciones que se han presentado en las estaciones, lo cuales ya podemos percibir en algunas situaciones, incluso también en nuestro país. ¿Por qué se ha dado esto y qué relación sobre todo tiene con el cambio climático? Bueno, estos cambios han ocurrido a lo largo de los diferentes meses. De hecho, el año pasado fue uno de los meses de los años más calientes registrados en la historia, desde que se tienen registros históricos pues, de temperatura y precipitación. Y esto está ligado obviamente al calentamiento global generado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y particularmente en México pues tenemos un calentamiento que ya se ha documentado que más o menos es un 1.69 grados y eso es más arriba del promedio global, o sea, México se ha calentado mucho más que en otros países, por ejemplo. Okay. Sí, doctor, eso es muy importante porque justo con lo que empezamos la entrevista, que es en 2023 se vivieron estas altas temperaturas, pero ¿qué nos espera para este año 2024? Porque si bien ahorita estamos en invierno, pero vamos a empezar a experimentar estas altas temperaturas. Sí, lo que se ha empezado a registrar a nivel global también es estos calentamientos incluso más altos que el año pasado, entonces esperamos que la tendencia continúe de un calentamiento, también mayores cantidades de precipitación en los meses de lluvia. Entonces, como una alteración como en los ciclos y en las condiciones meteorológicas y climáticas que ocurren, pues entonces esperamos tener eventos extremos más comunes, han sido más comunes desde la década de los 70, las temperaturas máximas han aumentado y se registra más días con muchas olas de calor, por ejemplo, entonces eso tiene impacto pues, en la condición de salud de las personas. Claro. Incluso, doctor, justamente también queremos preguntarle de estas otras consecuencias. Ya a lo largo del programa hablábamos un poco de la floración anticipada de algunas especies, pero ¿qué otras consecuencias traerán estas alteraciones en las temperaturas? Hablando, no sé, por ejemplo, de la alimentación, de la agricultura, del cambio de la polinización. Sí. Bueno, estos cambios que se ven reportados en las especies más o menos están en diferentes como niveles, entonces ocurren ya a nivel, por ejemplo, del organismo particular. Entonces afecta, por ejemplo, su periodo de floración en el caso de las plantas, en el caso de los organismos animales, la reproducción es distinta, se empiezan a ver como en meses antes de lo que normalmente se tiene registrado, entonces hay disrupciones ya de estos sistemas. Y también tenemos cambios en las distribuciones, entonces migración altitudinal, o sea, están moviéndose las especies a zonas más altas en la montaña para como ir rastreando el clima que les gusta y también a nivel de latitud, entonces se empieza a ver como migración hacia el norte, entonces eso es como más común ahora. Particularmente en México tenemos muy poca información, pero hemos empezado como a generar como esta compilación de información y a empezar a buscar estos datos así particularmente. Ok, doctor. Si bien nos está comentando que este año pues esperan estas altas temperaturas, también pues ¿qué nos espera a futuro con todo esto? Que cada año vamos a ver este aumento, ¿no? El cambio climático, el calentamiento global está afectando, pero a futuro pues ¿qué nos va a esperar con estas temperaturas? No solamente a la biodiversidad, sino también a la población. Sí, bueno, ahí ya se han documentado cambios, por ejemplo, en la producción agrícola, entonces el rendimiento del maíz, por ejemplo, se va a ver afectado, entonces se esperan pérdidas, por ejemplo, en las cosechas y en el caso de los organismos, pues como no tenemos suficiente información de cómo han ido respondiendo, entonces ahí tenemos un vacío fuerte de información acerca de qué podría pasar a futuro, entonces por ese lado está como más poco documentado. Pero en cuestiones de salud humana, por ejemplo, pues hay ya mortalidades asociadas al calor, entonces eso ya se está documentando. Y pues se espera tener como más efectos en la población y en los sistemas agrícolas y en la parte de biodiversidad. Claro,
Claro, doctor. Para ir cerrando nuestra entrevista, todavía nos queda tiempo, por eso queremos aprovechar pues para que usted nos comparta una reflexión acerca de lo que podemos hacer como sociedad. Es decir, escuchamos sobre cambio climático y parece que ya no podemos hacer nada. Sin embargo, hay algunas acciones que sí podríamos estar realizando desde la población. ¿Cuáles son estas, doctor? Bueno, ahí lo que queremos como enfatizar es que sí se pueden hacer cosas que funcionen a nivel, a escala global y también a escala local. Entonces, por ejemplo, a escala, digamos, como país, podemos empezar a presionar para la transición energética, o sea, usar, por ejemplo, automóviles eléctricos, cambiar de los combustibles fósiles como la electricidad, tratar de usar más el transporte público, usar menos el coche. Entonces, eso tiene un impacto a nivel local también. Y fortalecer, por ejemplo, las áreas urbanas, verdes en la ciudad. Eso ayuda a bajar incluso como el impacto del efecto del clima local en la gente. Entonces refresca un poco como las condiciones, entonces eso ayuda bastante a eso. Además que tiene otro como efecto positivo, que es aumenta la biodiversidad local, entonces tiene como un gana-gana. Y pues también invitar a la gente como a documentarse, como a tratar de entender esto. En el instituto estamos haciendo investigación, entonces también invitamos a la gente si están interesados en hacer desarrollos de sus tesis, en esos temas, y tenemos, le voy a hacer un poco de propaganda, este reporte que sacamos el año pasado apenas, y es un estado, se llama Estado y Perspectiva del Cambio Climático. Aquí se documenta lo que es en cuestiones de clima, agricultura, salud, biodiversidad, emisiones, o sea, mitigación. Entonces, los invito a conocer este reporte. ¿Y el público puede acceder? El público puede acceder, está en la página del PIN, que es el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, y asociado con nuestro instituto. De acuerdo, Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, también por esta entrevista. Definitivamente un tema pues del cual también tenemos que poner pues más atención todos, porque finalmente es nuestro planeta y a todos nos corresponde accionar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Muchas gracias, doctor. Y ahora lo invitamos a ver la siguiente nota en la que nuestro compañero Carlos nos cuenta qué se está haciendo en el Instituto de Biología de la mano con el Jardín Botánico para saber las propiedades de la flor de jacaranda y también las afectaciones que puede llegar a tener a la misma ciudad. Vamos a conocerlo. Desde 1929, el Instituto de Biología de la UNAM se ha dedicado a la investigación y conservación de especies. El Jardín Botánico es uno de los 5 departamentos que conforman el instituto, y con la temprana floración de las jacarandas, los investigadores se han enfocado en explicarnos todo lo que debemos saber sobre el proceso de floración de diversas especies y las condiciones naturales que influyen en su crecimiento. Pero existen estudios científicos muy interesantes donde ya se ha puesto a prueba, justamente en ciudades, estas variaciones en la presencia de las flores. Y lo que han justamente demostrado ya con varios estudios, análisis estadísticos, cosas ya robustas, es que justamente esta variación se debe a las alteraciones en los tiempos donde existen temperaturas mucho más altas en épocas en las cuales no debería de ocurrir, como lo que ahorita estamos evidenciando aquí en la Ciudad de México. Investigadores como el Dr. Beltrán consideran a la jacaranda como una especie invasora, por lo que explican, puede desplazar en cierta medida a plantas nativas, endémicas, animales polinizadores, e incluso hay una probabilidad que sus raíces puedan liberar toxinas que ayuden a este desplazamiento y cambien la composición nutritiva de la tierra. Académicos del Instituto de Biología se dedican día con día a estudiar este y muchos otros fenómenos provocados por el cambio climático en múltiples especies de plantas. El Instituto de Biología es justo un área de investigación a nivel nacional, que su principal labor es la concentración y la generación de información científica sobre la biodiversidad existente en México de todos los grupos, ¿no?, taxonómicos, desde plantas, animales, hongos, microorganismos, etc. El Jardín Botánico tiene puras especies que se distribuyen a lo largo y ancho de todo el país, particularmente de zonas tropicales, áridas y templadas. Pero todas las que existen tienen 15 ahora colecciones de plantas vivas, tiene una colección muy importante de plantas medicinales, una colección de plantas de nolináceas, agaváceas, cactáceas, de zonas templadas, 2 invernaderos tropicales, pero todas son especies, muchas endémicas y muchas nativas, ¿no?, que son conceptos diferentes también. Para conocer más acerca de las plantas y sus procesos de floración, el Jardín Botánico tiene un área particular de visitas guiadas donde podemos encontrar más información acerca de nuestro ecosistema.
Como hemos visto a lo largo de todo el programa, los impactos en los ecosistemas a consecuencia del cambio climático pues han afectado tanto a la flora como a la fauna de nuestro país. Lo sucedido con las jacarandas, Pau, pues abrió el debate también para voltear a ver a otras especies que de verdad sí están siendo impactadas. Y es que como que a veces se nos olvida, pero las mariposas, por ejemplo, las abejas o incluso distintas especies de aves pues han visto alteraciones en sus procesos y en sus diversos ciclos. Bien lo mencionas, Viri, realmente sabemos que esta posible floración o primavera anticipada no solamente afecta en este caso a la fauna, sino también a muchas especies y a la biodiversidad y vida misma en un ciclo que va cambiando y que no debería estar ocurriendo en esta temporada. Y por eso es muy importante, Pau, conocer pues cómo es el comportamiento de las especies para estar preparados pues ante diversas alteraciones. Sí. En la segunda parte del reportaje, Nicole nos explica este tema a mayor detalle. Vamos a verlo. El florecimiento anticipado de las jacarandas a consecuencia del cambio climático no solo afecta a las plantas, también los animales han sufrido estragos, como el atraso de la temporada de migración de las mariposas monarca, entre otras especies de animales. Siempre cuando hay floración corresponde con que también haya, por ejemplo, la reproducción en las aves, ¿no? Por ahí de marzo, abril. Entonces, en ese momento, pues hay un recurso que se genera por la floración de las jacarandas. Si esto se modifica, pues comienza a darse un desfase entre esa época reproductiva, en este caso de las aves, y la obtención de alimento. Lo mismo puede suceder con insectos, mariposas que también tienen estaciones muy marcadas, dependen en gran medida de que haya este recurso, y sucede que de repente emergen de sus capullos, no van a encontrar ya en la misma cantidad ese recurso que requieren para subsistir, reproducirse y generar nuevas generaciones, ¿no? El rápido aumento de los gases de efecto invernadero es un problema porque está alterando las temperaturas del planeta, las cuales en el centro del país están siendo notorias gracias a las jacarandas, pero estas consecuencias no solo afectan a esta región. Lo que sucede en una región siempre va a afectar a otra. Entonces, el hecho de modificarse en algunos lugares, por ejemplo en las ciudades, donde uno espera que hay más emisiones, no quiere decir que sea solamente ahí donde va a haber un efecto. Al final, el sistema climático es un sistema que está prácticamente conectado. Las modificaciones en un lugar se van a reflejar en otras regiones. Los climas nuevos e impredecibles imponen desafíos únicos para todo tipo de vida y del que los científicos ya han derivado diversos puntos de no retorno en el planeta. Las jacarandas, sin duda, son un espectáculo que llenan de vida a la Ciudad de México, pero su florecimiento anticipado despertó alertas de las consecuencias que el cambio climático puede ocasionar en los ecosistemas. Con esta información de Nicole es como vamos cerrando nuestro programa tan interesante, Viri. Es creo que muy importante saber cómo una foto obviamente afecta y nos preocupa a todos, pero más allá de eso creo que es muy importante que estemos informados, que veamos realmente los especialistas qué nos están diciendo. Claro que el calentamiento global y el cambio climático están sucediendo, es algo real que vemos desafortunadamente año con año, pero nos queda crear conciencia, no solamente por nosotros, sino a futuro también preocuparnos por todas las especies, por toda nuestra biodiversidad en nuestro país y a nivel mundial, y estar muy atentos a todas las recomendaciones que nos hacen los especialistas y las instituciones en el transcurso del año, porque claro, vamos a tener altas temperaturas este año y hay que estar preparados. Y por eso precisamente, Pau, también es muy importante, como ya lo mencionábamos, conocer de nuestros ecosistemas para poder estar preparados, accionar y hacer frente pues a todas estas alteraciones que se están viviendo a consecuencia del cambio climático. Recordemos que nosotros hemos sido pues los principales protagonistas de esta situación, así que es muy importante pues que espacios como este realmente ayuden a la reflexión y al interés, que permitan pues cuidar y poner mayor interés y respeto a nuestra naturaleza, ¿no lo crees? Sí, así es, y con esto pues vamos cerrando nuestro programa, ¿no? Exactamente, no sin antes por supuesto recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales para seguir en contacto con nosotros y estar al pendiente de todos los temas que están marcando tendencia en las redes sociales. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos la siguiente semana en una emisión más de En Trending. Hasta la próxima. Adiós.